Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al curso de comunicación. Buenas tardes, profesor. Bueno, Estamos, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas profesor. Profesor. ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de comunicación. Estamos ya 12 de octubre del año 2024. 12 de octubre. A ver, chicos, antes de empezar nuestra clase, ¿les suena algo el 12 de octubre? ¿Qué se celebra el 12 de octubre? El 12 de octubre se festeja Buenas tardes, profesor. Cristóbal Colón, 1492. Excelente, muy bien. Dato exacto, ¿no? 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América. Muy bien, excelente. Bueno, eso antes se enseñaba en los colegios. Bueno, ahora preguntas a los chicos. Ya no saben ni cuándo es las fiestas patrias. Muy bien, queridos muchachos, jóvenes, señoritas, nuevamente bienvenidos al curso de Buenas comunicación. tardes, profesor. Ya, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ahora algunos de ustedes seguramente son nuevos, que se están incorporando a las clases virtuales y siempre la recomendación básicamente son de tomar apuntes, hay que tomar apuntes las sesiones, hay que participar en clase, hay que atender la clase y al final seguramente algo podemos ir aprendiendo, ¿no? Porque recuerden, siempre no me canso de indicarles que la vida es un constante aprendizaje. El que dice, bueno, ya sé esos temas, pues se niega a aprender y eso no es bueno para un estudiante, ¿no? Siempre hay que ir aprendiendo cosas que quizás podemos conocer, pero también reforzar nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes. Muy bien, chicos, la clase anterior hablamos sobre teoría literaria. ¿Alguien recuerda qué tema platicamos el día sábado? ¿Cuál fue el tema que platicamos? A ver qué tal memoria tienen. Los tipos de texto, literarios, no literarios. Muy bien, Úrsula, excelente. Hablamos de textos literarios y textos no literarios, ¿no? Muy bien. Ahí nomás añadimos, en este caso, el tema que corresponde a dentro del texto literario, a los tipos de lenguaje, o sea, formas de lenguaje de un escritor, que puede ser, el escritor puede escribir en verso o en prosa, ¿no? Muy bien, hoy día vamos a platicar acerca de los géneros literarios, ¿ya? Géneros literarios, en este caso que son 5 los géneros que se han desarrollado a través de la historia de la humanidad, y cada uno de estos géneros tiene sus propias especies literarias. Entonces, hoy día nuestro propósito debe ser que al finalizar nuestra clase, ustedes tengan la capacidad de identificar en cualquier texto literario a qué género literario corresponde. Ahora, no solamente saber su género literario, sino también su especie literaria. Esto nos ayuda bastante cuando a ti como estudiante, sea en la educación secundaria o la educación superior, te pueden decir algún ejemplo, incluso para postular, te pongan un texto, un párrafo, ¿no? Un verso, así, digámoslo así, y te digan a qué género pertenece. Entonces tenemos que saber reconocer e identificar en este caso, los 5 géneros. Cada uno se diferencia de otros con ciertas características y cada género, también, reitero, tiene sus propias especies, ¿no? Y eso es en síntesis lo que vamos a estudiar el día de hoy, obviamente con los ejemplos correspondientes. Muy bien, chicos. Como antecedente de lo que es literatura, hay que entender de que el tema de literatura como tal no aparece seguramente en los inicios de la humanidad, aparece todavía con los romanos, ¿no? Los romanos ubicaron el término de literatura con el que significaba litera en latín, y litera significa letra. Y antes de los romanos hubo una gran cultura, una gran civilización que fueron los griegos. Los griegos no llamaban literatura. Los griegos escribieron con este nombre, en este caso que estamos viendo en el PPT, que lo llamaban poética. O sea, para los griegos, la literatura era la poética, chicos. Y que era poética, en este caso, que este término lo escribió, fue un gran filósofo, ¿no? Reconocido. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de ese señor, que se llamaba Aristóteles, un gran filósofo griego considerado el primer teórico de la literatura. Entonces, Aristóteles
reitero, repito, por favor, chicos, le puso el nombre a literatura, el nombre de poética. Y en época de los griegos, habían 3 géneros literarios, ¿ya? 3 géneros. Género lírico, género dramático, género épico. Es decir, en la época de los griegos se desarrollan estos 3 géneros. Posteriormente a Grecia se van a desarrollar los 2 restantes, que es el género narrativo y el género expositivo. Y chicos, bien, vamos avanzando en función de eso. Vamos a ver, en este caso, los géneros literarios, ¿no? Los géneros literarios, pues, son un conjunto de obras, ¿no? De categorías para clasificar los textos que componen la literatura. Obviamente, cada uno de los géneros tiene sus propias características, ¿no? Muy singulares, propios, y obviamente se va a diferenciar de los otros en su estructura como en su contenido, ¿no? Los géneros literarios que vamos a estudiar el día de hoy son género lírico, ¿no? El género lírico, el género épico, el género dramático. Estos 3 géneros que estamos viendo ahí vienen ya desde la época antes de los griegos, inclusive de la época de los sumerios, ¿no? Luego viene el género dramático, en ese caso que es seguramente el género que más se trabaja en la actualidad, y el género expositivo. Vamos a empezar platicando del género épico, ¿sí? El género épico. Ahora, el género épico es un género esencialmente narrativo, ojo, se narra acontecimientos, ¿no? Y que proviene de la palabra epos, ojo, y epos significa lo que se narra. Ya, el género épico viene del término epos, que significa lo que se narra, ¿no? Bueno, en este caso vamos a encontrar o encontramos descripciones de lugares, de objetos y retratos de personajes muy importantes, en este caso que van a ser héroes, dioses, semidioses, ¿no? Ahora, el género épico tiene 3 especies, queridos estudiantes. El género, repito por favor, el género épico tiene 3 especies. La primera especie, la epopeya, otra especie, el cantar de gesta, y otro es el poema épico. De estos 3 géneros, digo, de esas 3 especies del género épico, las 2 iniciales son las más importantes, tanto la epopeya como el cantar de gesta. ¿Qué es la epopeya? Eso ya debemos tener una idea, ¿no? Una noción. La epopeya básicamente es un relato extenso, ojo, relato extenso, amplio, creado en verso, está escrito en verso. Chicos, está escrito en verso, no hay que olvidarnos eso. Sus protagonistas tienen características ejemplares y considerados modelos a seguir, ¿no? Son guerreros heroicos, hombres virtuosos y con valores ideales de un pueblo o nación. Ojo, queridos muchachos, en la epopeya vamos a encontrar con personajes a un héroe, a un héroe. Y también vamos a encontrar como personajes a dioses y semidioses. Es decir, la epopeya no es de esta época, es de época antigua. Chicos, como ejemplo tenemos ahí, ejemplo, la obra La Ilíada, la Odisea, de la época de los griegos, con el autor Homero. Otra obra es la Eneida, una obra de la época de los romanos, el autor es Virgilio, ¿no? Entonces, repito, chicos, la epopeya es un relato extenso, escrito en verso, y los personajes por lo común son guerreros, ¿no? Un guerrero, o en este caso un dios, semidios, en la cual va a haber narraciones extraordinarias. Mientras que el cantar de gesta narra la historia de un pueblo a través de un héroe. Ojo, ahí ya no vamos a encontrar dioses ni semidioses, solamente un héroe. Son ejemplos, modelos de un pueblo. En este caso va a aparecer en la época medieval. La epopeya aparece en la época antigua y el cantar de gesta en la época medieval. Chicos, son de carácter anónimo, no se sabe quién escribió sus libros, y son hechos por los famosos juglares. Pero serían, profe, que es un juglar. El juglar es un poeta, sinónimo de poeta. Como ejemplo tenemos en esta época, bueno, de esta especie de cantar de gesta, el poema del Mío Cid. Seguramente han escuchado ustedes hablar de ese poema, de autor anónimo en España. El cantar de los Nibelungos en Alemania, el cantar de Roland o de Rolando en Francia, ¿no? Y por último, el poema épico, la que narra grandes hazañas escritas en octava real, ¿no?
El autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Ejemplo, como la Araucana de Alonso Ercilla, la Cristiada Diego de Ojeda. Muy bien. Vamos avanzando acá. Vemos, reitero, estamos en género hípico y su especie o subgénero es la epopeya, seguramente la más importante. Y recuerden que la epopeya, su origen etimológico viene del término epos, de epopeya, ¿no? Epos. Y epos, que es, en español se podría definir como discurso poético. Y el término poiein significa crear. Es decir, la epopeya es, podemos definir como la creación de un discurso poético. Recuerden que la epopeya, chicos, es un poema largo que describe acontecimientos heroicos en la cual vamos a encontrar personajes que son héroes, dioses, semidioses. ¿Correcto? Es la característica de la epopeya, no hay que olvidarlos. Como ejemplo tenemos la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es recuerden, Gilgamesh es la obra más antigua que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra. ¿Sí? No se olviden, es cultura general. ¿En dónde, profesor? En la antigua Sumeria. ¿Dónde queda Sumeria? Lo que llamábamos, pues, la cultura caldea sería. Bueno, justo ahora están, pues, en pleito, allá en Medio Oriente, entre Irán y Irak, ¿no? Israel, todas esas zonas. Lo que era Irán era la cultura caldea siria. Y ahí aparece, pues, esta obra de la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Aparte de Gilgamesh, encontramos la obra La Ilíada del autor Homero, la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, y otra obra que es bastante conocida es el Batracomomaquia de Homero. Ahora, chicos, observen esta imagen ustedes que ven acá. Sí observan, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes me puede decir quién será este personaje? Lo han puesto en película incluso, lo han sacado una película. ¿Alguien recuerda por ahí? ¿Alguien le relaciona? Vamos, chicos, ¿El participamos. gladiador? ¿Gladiador? No te logré escuchar, hijo. ¿Me repites, por favor? El gladiador. Gladiador. Ya, muy bien. Gracias, Andrés. ¿Qué dicen los demás? Hay que participar. Ojo, acá le estoy pidiendo sus conocimientos previos. Entonces, ahí quiero que participen. Si alguien de ustedes, así como su compañero, él nos dice gladiador, podría ser. ¿Qué dicen? A ver, chicos. Les han prohibido hablar de verdad, ¿no? No, ni por acá, no creo, no creo que me digan profe, no. Nunca he visto una película, algo parecido por ahí, ¿no? Ya, para ayudarles encontramos en esta lista, está en este listado de obras que está en la parte derecha. Una de esas obras, encontramos este personaje. Ya. Bien, le voy indicando, ¿ya? Y el autor de este personaje, la obra que vamos a encontrar es la obra La Ilíada. ¿Ya? La Ilíada. La Ilíada, queridos estudiantes, es la historia de una guerra entre dos naciones. Es la guerra entre Grecia, los griegos, ¿no? Hay que recordar que Homero es de Grecia. O ahí esta G, que no parece G, pero es Grecia, ¿ya? Chico, por acá. Grecia y su contrincante Troya. Troya, tanto Grecia y Troya pues están ubicados en Europa, ¿no? Grecia existe en la actualidad y Troya no existe, pero lo que es actualmente Turquía. Ahora, la guerra entre Grecia y Troya, ojo, hablamos de la época antigua, no es actual, la época antigua, la guerra fue entre dos naciones. ¿Y recuerdan cuál fue la causa de la guerra? ¿Tienen idea por qué Grecia y Troya se pelearon? Por Helena de Troya. Muy bien, se pelearon por una mujer, ¿no? Por una mujer. ¿Qué se llamaba Helena? ¿No? Ahora, les pregunto, ¿Helena era de Grecia o de Troya? De Grecia, disculpe.
Muy bien, Paola nos dice que era Helena de Grecia. Ya, claro que sí. Helena es de Grecia. Muy bien, Paola. Helena es de Grecia. Ahora, Helena, chicos, más o menos para que se ubiquen en el contexto, se dice que Helena era la mujer más hermosa de Grecia. Era muy bella. Y en Grecia, que era un gran imperio, los griegos tenían las famosas polis. Polis, sinónimo así de ciudades. ¿Ya? Y cada polis, o sea, cada ciudad en Grecia tenían sus reyes. Ejemplo, Lima con su rey, Trujillo con su rey, Arequipa con su rey. O sea, cada polis tenía su rey. Y todos los reyes querían casarse con Helena. Y se disputaban el amor de Helena. Entonces esos reyes se reunieron y dijeron, bueno, para no pelearnos por Helena vamos a sortearlos, quién de nosotros se va a casar. Así que sacaron bueno, hicieron la apuesta, sacaron su anillo y quien lo ubicaba en una vasija, en un cántaro, es el que se casaba con Helena. Y se casó un viejito, ¿no? De nombre Menelao. Menelao y Helena se casaron. Eso fue en Grecia. En Troya había el rey, en este caso el rey Príamo, tenía sus dos hijos, uno que se llamaba Héctor y otro que se llamaba Paris. Y un día el rey Príamo envía una comitiva al palacio de Menelao, a su hijo Paris. Y cuando Paris llega a Grecia y la conoce a Helena, se enamora y se la rapta, se la roba y se la lleva a Troya. Y ahí empezó la guerra, ¿no? Esta guerra, reitero, duró 10 años. Ahora, Grecia puede ser un país muy poderoso. Troya era un país pequeño. Pero la ventaja de Troya era que era un país infranqueable, o sea, no podía ingresar. Estaba muy bien cubierto por montañas y en el mar por enormes castillos. El mar y ahí enormes castillos que no había forma de ingresar. Entonces, por eso se demoró 10 años. Bueno, entre los griegos había un héroe, que es este señor que estamos viendo en la imagen. ¿Alguien recuerda? Ahora sí, quizás se recordaron. ¿Quién es este señor que estamos viendo en la imagen? ¿Alguien recuerda? Es de los griegos. Aquiles. Muy bien. Es el señor Aquiles, ¿ya? Aquiles. Muy bien. Excelente. Aquiles, queridos estudiantes, no era un héroe, era un semidios. Semidios. Es decir, su mamá fue una diosa, la diosa Tetis, la diosa del mar. Y su papá fue un mortal, un humano. Es decir, en la época de los griegos, los dioses no eran imaginarios o fantasiosos, sino los dioses tenían carne y hueso, convivían con los humanos. Entonces esos dioses muchas veces también tenían seguramente debilidades humanas y pues estaban con mortales, con humanos. Entonces la diosa Tetis concibió a Aquiles con fruto del amor con Peleo, que era un humano. Aquiles era un semillo, reitero, y ese fue el héroe más grande en Grecia. Ahora, Aquiles era casi pues inmortal, casi, casi inmortal. Se dice, o el mito, la leyenda dice que cuando Aquiles nació, su madre, la diosa del mar, la diosa Tetis, lo cogió de sus pies izquierdos y lo metió de cabecita al mar. Y la parte que se mojó, casi todo su cuerpecito, era pues inmortal, o sea, invencible. Y la parte que cogió, su talón izquierdo, porque lo cogió del talón, era su parte débil. Y ahí vamos a encontrar ya la presencia de los dioses, como la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, que sabía ese secreto, ¿no? Del punto débil de Aquiles. Y así que los troyanos se enteran eso y lo van a matar a Aquiles a punta de flechazo, pero Aquiles hizo bastante, ¿no? Hizo bastante. Eso es, por ejemplo, una epopeya, en la cual van a encontrar héroes como, por ejemplo, Héctor, héroe troyano, semidios como Aquiles, dioses como Atenea,
Zeus, Minerva, Ares, etcétera, etcétera. Chicos, entonces la epopeya es eso. Vamos por otro lado, lo que es el Cantar de Gesta. El Cantar de Gesta es una epopeya, bueno, llamemos así, creada en la Edad Media. Ojo, la epopeya, tal como estamos viendo, se creó en la época antigua, tanto Grecia y Roma. ¿Ya, chicos? Mientras que el Cantar de Gesta se crea en la Edad Media, más o menos del siglo V al siglo XV, después de Cristo, en la que se van a narrar, se van a contar hazañas de un héroe, de un solo héroe. Acá no hay dioses ni solamente héroes. Bueno, en este caso dice que el protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales, ¿no? ¿Cuáles son esas sus cualidades? Valiente, de honor, leal, ¿no? Y como ejemplo, reitero, tenemos el Cantar de Roldán, de los franceses, el Cantar de los Nibelungos de los alemanes, el Cantar del Mio Cid, español, el Cantar de Hueses de Igor, en este caso, el norte de Europa, igual como el Cantar de Beowulf, ¿no? En el más clásico acá, seguramente a usted le suena, que es el Mio Cid, el Cantar del Mio Cid o el poema del Mio Cid, ¿no? El Mio Cid es, pues, de la literatura española, en la cual vamos a encontrar al Cid, en este caso Cid Campeador, que va a luchar por expulsar a los musulmanes, a los moros, de las tierras de Castilla, de España, ¿no? Entonces ahí vemos encontrar a un personaje excepcional, con cualidades excepcionales, ¿no? Que es valiente y obviamente sobre todo es leal, leal al rey de estas naciones. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora pasamos al género lírico. Ojo, queridos estudiantes, acá hay que tener una acepción bastante clara. Entre el género épico, que acabamos de ver, y el género lírico, ambos géneros se escriben en verso. Repito, por favor, eso no hay que olvidarnos. El género épico que acabamos de escuchar, la plática, y este género que vamos a empezar a explicar, el género lírico, ambos se escriben en verso. Profe, entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre lo épico y lo lírico? La diferencia es que en el épico, el narrador, el poeta, narra lo que está fuera de él. Guerras, etc. Lo que está fuera de él. El género lírico no. En género lírico, el poeta narra su mundo interior, lo que siente. Entonces ya ustedes pueden deducir, queridos estudiantes, que en el género lírico están todos los poemas de amor. ¿Sí? Porque los poemas de amor se expresan de la parte sensible del ser humano, de sus sentimientos. Y por eso decimos que el género lírico tiene carácter principalmente de ser subjetivo. ¿Por qué proceso subjetivo? Porque el amor no es objetivo, el amor es subjetivo. Subjetivo desde el ángulo que ninguno, o sea, los que me dicen, profe, yo le he visto el amor. Nadie de nosotros ha visto el amor, pues. ¿O sí lo han visto ustedes, chicos, el amor? En el parque, no sé, en la plaza, caminando ahí, ¿no? El amor es subjetivo, ¿no? Es decir, representa el mundo interno del autor en este caso, ¿no? Ahora, el género lírico va a resaltar su musicalidad, la expresión de los sentimientos, etcétera, ¿no? Desde la antigüedad se relacionan los versos recitados con la lira. ¿Y qué es lira, profe? Esto de acá, este instrumento que vemos acá, tipo arpa, es la lira. Ese era el instrumento de los aedos, en la cual se hacía, pues, la poesía amatoria, que eran recitados con esa lira, acompañados, ¿no? Ahora, el género lírico, así como el género épico, tiene también especies. Ojo acá, sí. Una pregunta sale de esas especies. En su módulo están ahí con su módulo en mano. Hay una pregunta que sale de esas 5 especies. Entonces, ahí atentos, para que marquen su respuesta. El género lírico tiene 5 especies. Bueno, hasta más, pero esos 5 son los más importantes. Por ejemplo, égloga. ¿Qué es égloga? Dirán ustedes. Es un poema bucólico o campestre. Se idealiza la vida de los pastores y trata temas humanos. Cuando decimos égloga, reitero, son poemas bucólicos campestres, o sea, son poemas del campo, la vida de los pastores, el sentimiento de los pastores. ¿Ya? Madrigal, que es una composición poética de corte amoroso, expresa sentimientos delicados y es muy breve, corto.
Elegía, que es otra especie, es un poema funesto, ojo, poema funesto, cuando decimos funesto es tristeza, ¿no? De profunda tristeza por la muerte de un ser querido, que hace referencia a la ilusión y el tiempo. La oda es una composición poética que exalta o alaba una cualidad o una persona. Por ejemplo, puede ser de carácter o temas de carácter religioso, filosófico, heroico, amoroso. Y por último, epigrama. Ahí atentos a su módulo, pregunta de su módulo, epigrama, que es una composición breve que, con precisión y agudeza, se expresa un motivo por lo común festivo o satírico. Cuando dice festivo o satírico, se refiere que es de burla, chicos, de burla. Obviamente alegre, ¿no? Sarcásticamente. Muy bien, acá vemos un poquito de lo que es oda, que es una especie del género lírico. Es la composición poética de tono elevado donde se recoge la reflexión y tiene la finalidad de dar homenaje o exaltar a los dioses, atletas, guerreros y héroes, ¿no? Las odas originales eran cantados con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira. Recuerden que de lira viene lírica, el género lírico. Elegía, que es otra composición lírica, es la composición poética relacionada con acontecimientos que provocan dolor, tristeza, ¿no? Su origen es griego y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo relacionado con la inflexibilidad de la muerte. Égloga, que hemos indicado también, que es una composición pastoril, caracterizada por la idealización de la naturaleza y la vida en ambientes bucólicos paradisiacos, ¿no? Se desarrolla mediante el monólogo, ojo, monólogo es conversar con uno mismo, mono es uno, logo conversar, por parte de pastor o más frecuentemente con un diálogo. Bien. Pasamos ahora al género narrativo. Chicos, género narrativo, que es otro género. Recuerden que este género es el género que más se trabaja en la actualidad. Es decir, los escritores en la actualidad más escriben el género narrativo. Género épico ya no, ya nadie escribe género épico. Lírico sí, pero el género que más se escribe en la actualidad es el género narrativo. Chicos, ¿qué es narrativo o qué es el género narrativo? Básicamente la narración hecha en prosa. Ya saben ustedes que es prosa, tema del clase anterior. Desarrolla un mundo objetivo. Cuando dicen objetivo, lo que podemos ver, ¿no? Describe situaciones y personas. Ojo, chicos, acá no solamente lo objetivo, también lo subjetivo, lo irreal. Ahora, las especies del género narrativo son tres: novela, cuento, fábula. La novela, fíjese, es narración extensa que presenta muchos personajes y desarrolla varios temas. Ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Ojo, hablando de novela, no me vayan a confundir, queridos jóvenes, señoritas, con telenovela de la tele. No, eso no es literatura. La novela de la tele o la telenovela de la tele se llama subliteratura. Y la subliteratura no es bueno, nos lleva al consumismo. Bien, por otro lado tenemos al cuento, ¿no? Que es una narración breve en torno a un solo tema y con pocos personajes. Ejemplo, el trompo, la cenicienta, el gato negro, la caperucita roja, etcétera, etcétera. La diferencia, chicos, entre novela y cuento, hay que saber diferenciarlo. La diferencia es que la novela es extensa, el cuento es corto, es breve. La novela desarrolla varios temas. El cuento narra un solo tema. Y por ende la novela tiene muchos personajes y el cuento tiene pocos personajes. ¿Está claro, chicos? Entonces eso sí hay que manejar muy bien. Hay que manejarlo a plenitud. Obviamente la novela puede ser de 100, 200, 500, 900 páginas. El cuento puede ser una sola página, 5 páginas. ¿Correcto? Ya. Y la fábula, ya saben ustedes, fábula, que es una narración breve con finalidad didáctica. Cuando dice didáctica, de educar, sus personajes son animales, ¿no? Y presenta una moraleja. Ejemplo, la cigarra y la hormiga, o la liebre y la tortuga, como ejemplo, ¿no? ¿Está claro, chicos? Ahí, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien. Un poco para tener en cuenta, ¿ya? De novela. Vamos a ver, una novela.
Hay una novela bastante conocida dentro del campo de la literatura que se llama Cien años de soledad. Voy a poner así mejor en números. Se llama Cien años de soledad. ¿Alguien recuerda quién es el autor de esa obra? ¿Alguien me puso quién escribió este libro, esta obra literaria? García Márquez, profe. José María Argueda. José María Argueda. Claro. Ya. 100 años de soledad. García Márquez, creo que fue doctor, profe. Claro que sí. 100 años de soledad escribió el gran escritor colombiano, el famoso Gabo. Gabo, que es Gabriel García Márquez. Ya, no se olviden. 100 años de soledad escribió el narrador, ganador de Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Ahora, esta historia de 100 años de soledad es la historia de dos primos. Para que tengan una idea de cómo es la novela, ¿ya? Es la historia de dos primos. El señor José Arcadio Buendía, ¿no? José Arcadio Buendía y de su prima Úrsula Iguarán. Estos primos vivían en Colombia, Úrsula Iguarán, pero el detalle entre José Arcadio y Úrsula Iguarán surge el amor entre primos, ¿ah? Bueno, en el pueblo, en la ciudad donde ellos viven, era mal visto que alguien se vincule sentimentalmente con un familiar. Bueno, también seguramente pasa en nosotros, ¿no? En nosotros, en el lugar donde vivimos, si pues imagínate a tu primo, ves con la prima, pues obviamente no se ve bien, ¿no? La gente murmura. ¿Cómo se puede casar con su primo, con su prima, etcétera, etcétera? Ya, igual en el lugar donde vivían José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, surge el amor entre ellos dos y para evitar la murmuración de la gente, deciden irse del pueblo, se escapan. Y además había una creencia en el pueblo de que el que se casaba con su primo o la prima, sus hijos nacían con cola de cerdo, ¿no? Entonces, para evitar eso, la habladuría de la gente, la crítica de la gente, estos dos primos enamorados se van a escapar a la espesura de la selva, el lugar se llamaba Macondo. Macondo, ¿ya? Ojo, Macondo pues no era, en Macondo nadie habitaba. Lo fundaron los dos primos, José Arcadio y Úrsula Iguarán. Es decir, Macondo era pues un lugar inhabitable porque era la espesura de la selva. Entonces ellos intentan ubicarse en ese lugar. Dime. No. Entonces ellos intentan ubicarse en la espesura de la selva. Sí, en la espesura de la selva. Entonces en Macondo, bueno, los primos empiezan a vivir, los dositos nomás, no había más, así como vamos a imaginar, como si fueran Adán y Eva, empiezan a vivir, pero José Arcadio y Úrsula Iguarán no tenían nada de intimidad. ¿Por qué? Porque tenían temor, reitero, de que sus hijos nacen con cola de cerdo, ¿no? Entonces se da la situación de que ya sí pasaron 2 años, ojo, 2 años, y un día José Arcadio se va de Macondo, se va con su gallito de pelea a un lugar distante a hacer pelear el gallito. Y en esa pelea de gallos, el gallo de José Arcadio sale venciendo al otro contrincante, que es el señor Aguilar. Y Aguilar le dice, pues bueno, te felicito por haberme ganado la pelea de gallo y bueno, espero que hagas, así como me has ganado, hagas algo a tu mujer. Bueno, José Arcadio dice, pues sí, ¿cómo sabe que yo no tengo nada con mi mujer? Y la costumbre de Úrsula Iguarán era que todas las noches antes de dormirse se fajaba con su pantalón de castidad, se fajaba para no tener ninguna tentación con el primo. Y ese día José Arcadio llega pues a Macondo, ya la prima estaba durmiendo, saca su cuchillo y la desviste a la prima y pues
Ya se imaginarán ustedes. Tuvieron 4 hijos, pero ninguno tenía cola de cerdo. ¿Ya? 4 hijos. Y ya les he indicado que Macondo era pues un lugar lejos de la civilización, muy lejos de la civilización. Y ya se pueden imaginar también que empieza la relación incestuosa entre ellos, entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, entre ellos, una relación incestuosa. Hubo 4 generaciones de los Buen Día, 4 generaciones. ¿Ya, chicos? 4 generaciones. En la 4ª generación se dice que nace un niño, así como se había previsto, un niño grande con cola de cerdo. Y viene una enorme hormiga y se le devora al niño. Y viene un viento huracán y lo desaparece Macondo. Lo desaparece del mapa. Ya se pueden imaginar por eso el título, ¿no? De 100 años, o sea, 100 años vivieron estos primos, tuvieron su descendencia, pero que duró, reitero, 100 años. Y ahí desapareció. Ahora, esta es una novela, es extensa. ¿Por qué, profesor? Porque dentro de estas generaciones hay historias e historias e historias. ¿Correcto, chicos? Entonces, por ahí se va haciendo más complejo la lectura, la escritura de pues, una novela, ¿no? El cuento es sencillo, ¿no? El cuento es bastante sencillo. No sé si ustedes habrán leído el cuento Cuyacuya, por ejemplo. El cuento Cuyacuya es la historia de 2 muchachos, de 2 estudiantes, uno que se llamaba Paldiaco y la chica que se llamaba Floria. Paldiaco estaba enamorada de Floria, pero Floria quería a otro muchacho. Entonces Paldiaco, para conquistar el amor, no sabía qué hacer. Y consulta a su amigo Amosh, a su amigo ya más grande, y le dice, yo lo quiero a Floria, pero ella no me hace caso. Y este amigo le dice, dele Cuyacuya. ¿Y qué es Cuyacuya? Tienes que cazar un pajarito llamado el tuctupillín, sacarlo de su corazón, hacerlo secar, combinarlo con flor de azularia y darle de beber, hacerlo tomar. Así que Paldiaco obedece, le caza el pajarito, lo hace secar, ya tenía listo su polvo mágico y no sabía cómo darle. Se dice que un día estaba sacando leche de Floria y Paldiaco le dice, pues te ayudo a agarrar tu becerro, a lo que Floria no quiere, le dice, no quiero que me ayudes. Pero Paldiaco, terco, pues se pone a agarrar el becerro y aprovecha echarle el polvo en la leche. Se casaron, tuvieron hijos, y ya dice, cuando son ya pues seguramente 50, 60 años, le hace recordar, le dice, Floria, ¿recuerdas que tú no me querías? Sí, le dice, yo no te quería, yo quería otro hombre. Bueno, pues yo, para que tú me quieras, yo te di Cuyacuya. Pues como ya estás jodida, no solamente tú me quieres, sino también tus papás, porque todos se tomaron la leche. Es un cuento, es breve, pocos personajes. ¿Correcto, chicos? Muy bien, vamos con el género dramático. El género dramático es lo que comúnmente llamamos nosotros teatro. Es el teatro. En este caso, el género dramático va a unir el arte objetivo con lo subjetivo. Ya saben ustedes que el género dramático se representa en acciones a través del diálogo y los movimientos. La obra dramática está creada para su presentación ante un público, ¿no? Ahora, el género dramático, chicos, tiene 3 especies: tragedia, comedia, drama. ¿Sí? Tragedia, comedia, drama. Tenemos que diferenciar en qué es comedia, qué es tragedia, qué es drama, ¿no? Tragedia dice que los protagonistas son ilustres, ojo, y se ven enfrentados de manera misteriosa contra un destino fatal. El tema es funesto y sombrío. Es decir, la tragedia, de acuerdo a la concepción de los griegos, el destino del hombre ya está decidido. O sea, nuestro destino de nosotros ya está definido. Y por lo común, en este caso, sobre todo de los reyes, su destino es fatal, es funesto, es sombrío. Es decir, la tragedia, la obra de tragedia, los personajes principales van a sucumbir ante el destino de la fatalidad. No hay forma de escaparse. Aunque ellos quieren escaparse, pero no se puede.
Ejemplo, tenemos la obra de Edipo Rey de Sófocles, escritor griego, Orestiada de Esquilo, también escritor griego, Hamlet o Romeo y Julieta, de la obra del autor inglés William Shakespeare, ¿no? Y contraparte de la tragedia tenemos a la comedia, que es especie teatral que maneja los temas risueños y otras veces con una finalidad didáctica. Posee un final feliz, ¿no? La comedia es lo contrario, ¿no? En la comedia pues alegría, risa. Ejemplo, Las nubes de Aristófanes, escritor griego, El avaro de Molière, escritor francés, Ñacatita de Ascenso Segura, escritor peruano. Y el drama, queridos estudiantes, drama es la combinación de tragedia y comedia. Se combina la tragedia y la comedia, ¿no? Es en la cual va a haber situaciones personales o sociales, surge un hecho funesto y el final es feliz. Por ejemplo, nuestra vida pues es drama, ¿no? Hay momentos que estamos tristes y hay momentos que estamos riendo, lloramos, reímos. Ese es drama. Ejemplo, Ollantay de la literatura incaica, Fuente Ovejuna Lope de Vega, La vida y sueño de Calderón de la Barca, como ejemplo, ¿ya? Bien, un poquito para ver esta parte de la tragedia, ¿ya, chicos? A ver, ¿han escuchado hablar de la obra de Edipo Rey? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa obra? ¿Han escuchado esa obra? ¿O han leído? No lo sé. ¿Qué pasa, chicos? ¿No quieren participar conmigo? Son muy tímidos. Profe, creo que el dramaturgo Sófocles. Ajá. Sí, Sófocles es el autor de Edipo Rey. Muy bien, gracias, Andresito. Al menos Andrés está ahí participando. Y bueno, ahí pues me doy cuenta que Andrés está atento a la clase. Profesor, Hola, hija. buenas tardes. Hola, hijita. O sea, de lo que se trata la obra, ¿no? Se trata de un ser que es como víctima del destino prácticamente, ¿no? Ujú. Y él ha sido el rey de Tebas Muy bien. y con el fin de salvar la ciudad, pues comienza a investigar la muerte del rey anterior, Layo. Muy Y bien. no, y poco a poco va descubriendo pues la verdad, ¿no? Edipo es el asesino que busca pues para tratar de desenvolver todo esto, ¿no? Este misterio que encierra. Así es, correcto. Muy bien, hija, gracias por tu aporte. Aquí, chicos, la idea, si yo les pregunto, son sus ideas previas. Yo les digo, chicos, ¿han leído? Al mínimo, ¿no? Profe, ejemplo, ¿no? Profesor, yo no lo he leído. Sí, profe, algo por ahí me recuerdo que se trataba de esto. Bueno, sus conocimientos previos. Porque cuando están calladitos yo voy a hacer mi monólogo y cuando es monólogo, pues la clase se hace triste, un poquito más nos dormimos todos. No se trata de eso, la trata es participar. Aunque no sepa, profe, no sé ese tema, nunca escuché ese nombre, pero ya estoy participando. A ver, vamos a ver, de Edipo Rey, ¿eh? Vuestra compañera Georgina nos ha dado ya una idea de qué trata esta obra. Pero es una obra muy bonita. Se trata de la historia de dos. Primero, escenario es Tebas. Tebas, Grecia. Es una polis, como decíamos al momento atrás, es una ciudad. Tebas es una ciudad. En esta ciudad, en Tebas, hay un poquito que tengo dificultad de escribirla aquí en este PPT. Tebas es una ciudad en la cual habían, obviamente, su rey y su reina. El rey era el rey Layo, como dijo vuestra compañera, el rey Layo, y su esposa era Iocasta. ¿Ya? Layo y Iocasta eran reyes de Tebas.
Correcto. ¿Qué pasó, profe? Layo y Yocasta un día se van al templo de Delfos. El templo de Delfos, chicos, para que tengan una idea de ustedes, hermanos, el templo de Delfos era un templo en el cual oficiaba un dios, el dios Apolo. Bajo el mando del dios Apolo habían 24 adivinos. Es decir, cualquier persona que quería saber su futuro, su destino, iba al templo de Delfos. En la puerta del templo de Delfos decía una frase que decía, nocete ipsum. Nocete ipsum, que quiere decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Esa frase, ese nocete ipsum, es extraordinario. ¿Eh? Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Bueno, si nos ponemos a filosofar, nos va a ganar la hora. Pero la es que nosotros ni remotamente no nos conocemos, de verdad. Dice, profe, yo me conozco. Falso. El tema de conocerse de sí mismo bueno, hablamos otro día de ese tema. Pero la idea es esta, ¿no? Cuando Yocasta y Layo fueron al templo de Delfos para que le dé el destino, uno de los adivinos, el adivino le dijo de que van a tener un hijo. Y le dijo, ese hijo te va a matar, le dice a Layo, y se va a casar contigo, le dice a Yocasta. Repito, ¿ya? El adivino le dice, Layo y Yocasta, ya vamos, yo soy el adivino. En mi frente está Layo y Yocasta. Y yo le digo a Layo, mira, ve, Layo y Yocasta, ustedes van a tener un hijo. Tu hijo te va a matar, Layo, y Yocasta se va a casar contigo. Entonces, tiempo después, Yocasta quedó embarazada y tuvieron, como se había profetizado, un hijo. Y para evitar el oráculo, lo mandan matar al niño. Ahora, el criado que se llevaba al niño para matarlo, estuvo a punto de matarlo, pero se compadece y se lo regala a unos caminantes que iban por ahí, por el camino, que eran Pólibo y Mérope, que eran personas, marido y mujer también, Pólibo y Mérope, que no tenían hijos. Y este siervo, este criado, se lo regala al niño. Y Pólibo y Mérope le crían como si fuera su hijo y le ponen el nombre de Edipo. Y Edipo en etimología significa los pies hinchados. Ese criado lo ató de pies y manos al niño, al pobre niño, y no sabían qué nombre tenía. Y como sus pies estuvieron hinchaditos, dijeron, vamos a poner el nombre de Edipo. Y Edipo creció bajo el cuidado de Pólibo y Mérope, y Edipo creyó que ellos eran sus padres. Pero simplemente eran sus padres adoptivos. ¿Qué pasó, profe? Edipo, joven, seguramente 20 años, un día se le ocurre ir al templo de Delfos. Y en el templo de Delfos, cuando consulta, el oráculo le dice que vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu propia mamá. Entonces Edipo dice, pues entonces no voy a regresar a mi casa para no matar a Pólibo y no casarme con Mérope. Él creía que ellos eran sus verdaderos padres, pero no eran su verdadero padre. Así que para evitar ese presagio, dice, yo no regreso, nunca más regreso a ver a mis padres. Y se pone a divagar por Grecia, o sea, divagar así sin destino. Un día, dice que casi es atropellado por un carruaje en un camino. En el carruaje iban 3 personas, un anciano y 2 jóvenes. Se da una discusión, una gresca, y Edipo mata a 2 de ellos, solo salva uno de ellos. Mata a un anciano y a un joven. Ya se imaginan quién era ese anciano, ya se imaginan ustedes. Bueno, igual, y de pronto Edipo llega a Tebas. Y en Tebas estaban buscando esposo de Yocasta, porque Layo había sido asesinado, según la versión del único sobreviviente, había asesinado por unos delincuentes. O sea, unos delincuentes lo mataron. Esa fue la versión. Entonces Yocasta estaba solita y necesitaban rey para Tebas. Pero para casarse con Yocasta tenía que romper o vencer el misterio de la esfinge. A ver, chicos, ¿cuál es el animal? Pregunta, esa es la pregunta. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿Alguien sabe esa pregunta, la respuesta a esa pregunta? Ese acertijo.
Repito ¿El ya. hombre? ¿Cuál es el animal que camina en la mañana con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿Qué me dijo el hombre? Yo, profesor. Muy bien, Porque Yesenia. de niños, como quien dice, gateamos, de grande caminamos con los 2 pies y de ancianos con el bastón. Muy bien, esa es la respuesta. Y esa respuesta le dio Edipo y se casó con Iocasta. Ahora, tuvieron 4 hijos y nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo. Pasó que en Tebas empezaba una peste, así como el COVID-19, posiblemente así, la gente se moría. Y cuando cuando Edipo fue a preguntar al oráculo y dijo por qué la gente se muere, el oráculo dijo, para que calme la peste de Tebas, tiene que salir el asesino de Layo, porque el asesino de Layo está en Tebas. Entonces hicieron llamar al único sobreviviente y le hicieron declarar quién fue ese asesino. Y ese único sobreviviente se rectificó y dijo, no fueron muchos, sino fueron un solo hombre que lo mató. ¿En qué lugar? Y coincidía con lo que había pasado con Layo. Entonces, ¿qué hizo Iocasta? Iocasta se enteró de que se había casado con su propio hijo y se ahorcó, se mata. Y Edipo coge los prendedores sumarios y le pincha los ojos. Y dice, nunca más quiero ver la luz del día. Maldito yo haber engendrado a mis hijos en la misma vientre donde yo fui engendrado. Y pide que le boten en Tebas para que calme la peste. Ahí, fíjense, el tema, fíjense, es fatal, ¿no? Ellos, Layo y Edipo, Layo y Iocasta quieren evitar el destino, pero se cumple. Aunque ellos intentan hacer efectivo que no se cumple el presagio, pero se da. Chicos, eso es lo que es una tragedia. Muy bien, nos ganan la hora. A ver, un ratito acá. Y para tener el género expositivo. El género expositivo, básicamente, se ubica en el análisis racional de la creación literaria, en la cual se expresa ideas, argumentos, ¿no? Comentarios acerca de un tema. Ahora, el ensayo, chicos, el género expositivo, la especie más trabajada es el ensayo. El ensayo seguramente es el género, la especie que poco se escribe, muy poco. En el Perú, por ejemplo, tenemos 2 grandes ensayistas, Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui, no hay más. Se plantea un tema, un problema y se busca alternativas de solución, en este caso en el ensayo. Ahora, se considera como el creador del ensayo a un gran escritor francés, que es Michel de Montaigne. Repito, es el creador del ensayo. ¿Ya, chicos? Bien, a ver. Urbano Román, Yesenia, ¿cierto? Yesenia, así es tu dato, ¿no? Sí, profesor. Ya. No ha habido muchas preguntas hoy día. A ver, ¿alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? Luego me ha participado Andrés, ¿no? ¿Cierto, Andrés? ¿Me has participado en clase? Sí, profe. Profe, para poder hacer preguntas, yo creo que tendría que tomar un poco más de lectura de lo interesante que está su clase. Me gustaría seguir estudiando y la próxima vez que cuando haga preguntas le voy a responder. Muy bien, hijo. ¿Tu apellido es Jaramillo Chumpitasi, está bien? Sí, así es. Gracias, hijo. Muy bien, gracias. Y Georgina. Hola, Georgina. Tu apellido es Alba Fasanando. Fasanando. Sí, profesor, Fasanando. Gracias, hija. ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta, algún detalle que esto quedó flotando? No sé, con toda confianza pregunten. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? Ninguna, profesor. Al contrario, esperando la próxima clase. Muy bien, la próxima clase vamos a ver de figuras literarias. Ahí sí vamos a tener bastante preguntas. Ahí sí quiero que me participen. Hoy es un poquito de teoría. Más a ver teoría, la próxima sí es un poquito de teoría y también con su práctica ahí. Chicos, bien, gracias por su tiempo y su buena paciencia. Ya nos vemos conmigo el próximo sábado a la misma hora. Bonito fin de semana. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima clase, profesor.
Que le Ya, vaya profe. súper, Hasta chicos. luego. Profesor, hasta luego. Todo bien. Hasta el sábado, Gracias. profesor. Gracias. Hasta Gracias, luego, chicos. profesor. Ya nos vemos. Cuídense. Felicidades a todos. Chao, profe. Chao, Brittany. Nos vemos. Cuídate.